Hola pequeños, hola pequeñas, ¿cómo está? Primero básico, bienvenidos a una nueva semana de clases de historia. Esta semana en historia comenzamos una nueva unidad y también es la última unidad que veremos este año. ¿Sabes de qué se trata? Si la última unidad hablamos de ubicarnos en el espacio, de los planos, de los mapas, de observar nuestro entorno, la unidad que sigue también está relacionada con tu capacidad de observar el entorno. Vamos entonces con esta nueva unidad que se llama Tipos de paisajes. Vamos a recorrer nuestro país, vamos a observar nuestro país y a ver por qué hay tanta diferencia entre un paisaje y otro. ¿Qué es un paisaje? Ustedes se dieron cuenta en la última unidad de historia que Chile tiene una forma muy particular, ¿cierto? Es alargado y angosto. Como Chile es alargado y angosto, esto genera que en nuestro país aparezca mucha diversidad de paisajes. Si nuestro país fuese así, por ejemplo, redondito y pequeñito y estuviese en una zona muy donde el sol llega directo al planeta, muy cálida, solamente en este país tendríamos un paisaje cálido, tropical, pero Chile, como es alargado, recibe distintos tipos de rayos de sol. Recibe los rayos de sol en distinta intensidad. En el norte de Chile, los rayos del sol son muy intensos y muy fuertes. No sucede lo mismo al sur de Chile. Por lo tanto, al hacer este largo recorrido a nuestro país, genera algo maravilloso, que nuestro país tiene una diversidad de paisajes enorme, mucha diversidad de paisajes. Si tú viajas desde Arica, desde el norte hacia el sur, podrás ver la diferencia, podrás ver colores distintos, vegetación distinta y el entorno muy diferente. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, esta imagen es de Viña del Mar, donde vivimos nosotros. Cálida, costas, playa. Y esta imagen que está aquí es del sur de Chile, de la zona austral, al final de Chile. Y son las Torres del Paine. Frío, muy frío, con montañas altas, rocosas y mucha nieve. Muy bien. Los elementos del paisaje, pequeños, primero debemos saber cómo clasificar los elementos que tiene un paisaje. Porque en un paisaje no siempre vamos a encontrar solamente cosas naturales. En un paisaje también van a aparecer cosas artificiales, ¿cierto? Por ejemplo, en este paisaje hay una casa. La casa es algo construido por el hombre, ¿cierto? Es un elemento cultural. ¿Por qué se le llama cultural? Porque es propio de la cultura del hombre que la construye, ¿ya? Si un hombre es, por ejemplo, su cultura es como indígena, todo lo que ese indígena construya va a tener ese estilo, el estilo de vida de esa persona. Supongamos que mi estilo, por ejemplo, yo soy súper campestre. Mi casa y todo lo que yo construya, mi hogar para vivir, va a tener un estilo campestre porque va a ser según mi cultura. Por lo tanto, las cosas construidas por el hombre, los objetos construidos por el hombre, se le llaman elementos culturales de un paisaje, como esa casa. Y otro elemento cultural creado por el hombre es el camino. En la naturaleza en verdad no hay caminos, los caminos, los senderos los va generando el hombre. A medida que va caminando, que va transitando, va generando caminos o también con maquinaria, ¿cierto? Ahora, en este paisaje no solamente hay elementos culturales, también hay elementos naturales como por ejemplo los árboles y las rocas. Esos elementos no son creados por el hombre, son propios de la naturaleza y se les llama elementos naturales. Así es que todos los elementos naturales van a ser las cosas propias de la naturaleza, como la montaña, los ríos, los lagos, los valles, los árboles, los animales, entre otros. Todo eso que pertenece a un paisaje que sea natural se le va a llamar elemento natural. Y los elementos culturales son aquellos que son creados por el hombre, por los humanos, como por ejemplo los edificios, los caminos, las calles, los puentes, las bancas, las estatuas, entre otros. Elementos naturales, elementos culturales. En este paisaje, por ejemplo, ¿qué elemento
cultural observamos? Hay varios elementos culturales aquí. Como por ejemplo esa construcción enorme, parece una iglesia. Y las palmeras que están ahí son elemento natural. Los caminos donde transitan las personas también son elementos culturales. Los vehículos, las bancas que se alcanzan a ver. Pero todo lo que sea vegetación, los arbolitos que podemos ver, son elementos naturales de un paisaje. Aquí, por ejemplo, tenemos este paisaje que es del puerto de Valparaíso, ¿sí? Este lugar que está aquí tiene más elementos naturales o más elementos culturales. Si vemos este paisaje, lo único natural que se ve es el mar, ¿cierto? El resto se ven containers, barcos, edificios, casas en los cerros. Este paisaje no se ve al parecer muy natural. Se ve más elementos culturales. Entonces podemos decir, ¿este paisaje representará una ciudad o un lugar campestre? Este paisaje, como tiene muchos elementos culturales, representa a una ciudad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un paisaje cuando tiene mucho elemento natural y otro paisaje como este que tiene mucho elemento cultural? ¿Hay alguna diferencia entre esos dos paisajes? Pues sí. Los paisajes pequeños que tienen muchos elementos culturales como este que vemos aquí. Tiene un cine, autos, calles, semáforo, un puente. Tiene un río que pasa, sí, un río que pasa, eso es natural. Pero la mayoría de las cosas son culturales. Ese tipo de paisaje se le va a llamar paisaje urbano. Las ciudades en su mayoría son paisajes urbanos que tienen muchos elementos creados por el hombre. Y este otro paisaje que tenemos acá, que también hay un puente y hay una casa también, pero elementos naturales hay muchos más. Hay montañas, hay ríos, hay animales, hay muchos árboles, vegetación. En este paisaje ganan los elementos naturales, hay más naturales. Este tipo de paisajes son conocidos como paisajes rurales. Cada vez que tú vayas al campo y veas que hay montañas, bosques, animales, ríos, ese paisaje es un paisaje rural. Hay poca intervención de los seres humanos. Así es que, cuando en un paisaje gane lo cultural, ese es un paisaje urbano. Y cuando en un paisaje gane lo natural, lo campestre, los bosques, ese es un paisaje rural. Rural se le llama a los lugares donde no hay todavía mucha intervención de las personas. No sé si tenemos algún compañero que viva en una zona rural, porque en Quilpué hay muchas zonas rurales todavía, ¿sí? Por ejemplo, yendo hacia el Tranque Recreo, hacia las montañas, hacia arriba, hacia donde está Coyihuay, Los Perales, todo ese lado de allá, todavía eso es Quilpué y es la zona rural de Quilpué. La zona urbana de Quilpué es aquí donde estamos nosotros, donde está el colegio, donde están nuestras casas, la ciudad. Esa es la zona rural de Quilpué. Pero a Quilpué aún le queda mucha zona, perdón, esta es la zona urbana y a Quilpué le queda todavía mucha zona rural. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ir a pasear a esos lugares de Quilpué. Muy bien, vamos viendo. Esto que está aquí, ¿es un elemento cultural o un elemento natural? Es un elemento cultural, muy bien. Vamos preguntando y tú vas respondiendo, ¿sí? Siguiente elemento. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es la portada de Antofagasta. ¿Esto es un elemento natural o cultural? Es un elemento natural. Veamos la siguiente imagen. ¿Esto es un elemento natural o cultural? Este árbol es una araucaria, árbol típico de la zona sur de Chile. Es un elemento natural. Natural. ¿Estos caminos y carreteras, elemento natural o cultural? Elemento cultural creado por el hombre. Y este volcán es el volcán Villarrica. También está en el sur de Chile. Cerca, en Pucón lo puedes ver. Está específicamente en la ciudad de Villarrica.
Esto es un elemento natural, ¿sí? Propio de la naturaleza. Y estas positas pequeñitas que parecen tacitas se llaman las 7 tazas. Y también queda un poco más al sur de nuestra ciudad. ¿Es un elemento natural o cultural? Es un elemento natural. Parece que el hombre hubiese creado esas cositas, pero no, lo creó la naturaleza. Muy bien, ¿y esta casita es natural o cultural? Aunque esté hecha de madera, alguien puede decir es natural porque es de madera. No, porque fue creada por un hombre. Así es que esta casita es un elemento cultural. ¿Y esto? Es una iglesia. ¿Elemento natural o cultural? Es un elemento cultural, creado por el hombre. ¿Y esta estatua? ¿Quién es? Es la Virgen del Cerro San Cristóbal. ¿Es un elemento natural o cultural? Cultural, creado por el hombre. Muy bien, ahora que ya sabemos diferenciar bien entre elemento natural y elemento cultural, ahora tú me vas a decir qué tipo de paisaje es el que vemos. Este paisaje que vemos aquí, ¿es un paisaje urbano o es un paisaje rural? ¿Es urbano, tiene muchas cosas creadas por el hombre o es rural porque tiene más elementos naturales? Este paisaje, aunque tenga una casa y todo, es un paisaje rural porque tiene muchos más elementos naturales. Ganan los elementos naturales. Este paisaje que vemos aquí, ¿es urbano o es un paisaje rural? Este es un paisaje urbano porque se ve un árbol, pero es solo uno. Hay más elementos creados por el hombre, hay más elementos culturales, así que es un paisaje urbano. ¿Y este paisaje que está aquí? ¿Será urbano o rural? Claro, hay algunos árboles, hay un poco de césped, pero hay muchas construcciones alrededor. Hay casas, caminos, postes de luz, bancas, mesitas y juegos. Así es que este paisaje es un paisaje urbano, no es rural. Urbano porque ganan los elementos construidos por el hombre, los elementos culturales. Urbano. ¿Y este paisaje? ¿Urbano o rural? ¿Hay casas? Sí, pero poquitas. Ganan los elementos de la naturaleza, así es que es un paisaje rural, no es urbano, rural. Así es que, pequeños, con esto damos terminada la clase de hoy. Yo te invito en una hoja de blog o en una hoja blanca cualquiera, te invito a que la dividas en dos partes. En una parte de ella dibujes un paisaje que sea rural, con muchos elementos naturales, como si fuese el campo. Y en otra parte de la hoja dibuja un paisaje urbano, con muchos elementos creados por el hombre, como una ciudad o tu población. Y luego, al cerrarla, vas a transformar esa hojita en una tarjeta. Y en la portada puedes poner tipos de paisaje, que es lo que estamos viendo en esta unidad. Un beso grande siempre, los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!